de este momento un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora. Saludos cordiales, estimados amigos y oyentes de la emisora mariana. Bajo el amparo de nuestra Madre María Santísima, les damos la más cálida bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy nos unimos en la fe para profundizar en el tema de los vicios del alma humana. Quédense con nosotros. En breve iniciaremos este viaje de crecimiento espiritual. Todos los vicios son enemigos directos de nuestro camino de santidad. Estar atentos como soldados de una milicia de santidad es propiamente la tarea de un cristiano. En esta ocasión trataremos uno de los vicios más grandes que puede afectar al alma humana, el primero y más antiguo de los 7 pecados capitales. Nos referimos a la soberbia. El horrible pecado del maligno, el más antiguo también, porque fue el primer pecado de rebelión contra Dios que llevó al hombre al mismo mal. Una especie de contagio que hizo que el hombre también se rebelara contra Dios, a pesar de vivir en la armonía y la felicidad del paraíso. De este horrible pecado de rebelión del alma contra Dios y contra el prójimo, del que derivan naturalmente además todos los desórdenes del alma, por ser la puerta y la fuente de todo otro pecado, derivan también muchos otros que le son familiares. La vanidad, la vanagloria, los sentimientos exagerados de autoestima, la ostentación, la hipocresía, los celos, la violencia, los rencores, la prepotencia, la venganza, la envidia. En la teología cristiana, la soberbia se define como el apetito desordenado de la propia excelencia. El célebre doctor de la Iglesia, San Agustín, definió la soberbia como ese amor a la propia excelencia. Para él no es una demostración de fuerza como parece, sino por el contrario, se trata de una patología espiritual que destruye al hombre desde dentro. Santo Tomás ratifica que la soberbia es el deseo inmoderado de estar por encima de lo que a uno le corresponde, según el orden divino. El soberbio, nos dice, rechaza la condición de criatura dependiente de Dios y busca la autosuficiencia. Así el Santo Tomás de Aquino nos explica que la soberbia es el principio de todo pecado, porque pervierte la voluntad, inclinando al hombre a despreciar la autoridad de su Creador. La soberbia es en realidad el pecado más grave, dicen los antiguos. Peccatum radicale, el pecado radical, que arruina las relaciones humanas y las envenena la fraternidad. La soberbia se manifiesta de muchas formas. Aparece escondida tras el deseo de ser preferido a otros, o también como un sentimiento de autoexaltación, engreimiento o vanidad. Los primeros síntomas son la prepotencia, la presunción, la jactancia o el desear situarse por encima de los demás. La soberbia es un veneno que ciega el entendimiento, nos lanza a un egocentrismo espiritual
que deforma el juicio que tenemos de nosotros mismos. En efecto, la soberbia se considera el más grave de los 7 pecados capitales. La soberbia es, por así decirlo, reina de todos los vicios y constituye la materia del pecado original por excelencia, ya que consiste en una rebelión interior, donde el ser humano intenta desplazar a Dios para colocarse a sí mismo en el centro del universo. La soberbia tiene también el rostro de la vanidad, el orgullo, la arrogancia. El Papa Francisco se refiere a la soberbia en sus catequesis. Señala que la vanagloria es una hermana menor, una especie de hermana infantil de la soberbia, la cual, si se compara con esta, es mucho peor. Los monjes antiguos reconocían que algunos vicios o pecados tienen también un orden de tamaño y jerarquía. Muchos de los grandes pecados y vicios empezaron por otros más pequeños. Es el caso de la gula, la cual parece ser un pecado no tan grave como otros, pero que se convierte en la puerta de entrada de grandes pecados, verdaderamente monstruos inquietantes. Esta es la razón por la cual el cristiano debe estar atento, vigilante, en oración, para examinar nuestra conciencia y poner remedio pronto al primer chispazo antes de que surja el incendio. Vigila, vigila, nos dice San José María, porque antes se apaga una centella que un incendio. De todos los vicios, el orgullo es el gran rey. La soberbia es la reina. No es una casualidad que la Divina Comedia de Dante sitúe este pecado en el primero de los círculos del purgatorio. Con esto, nos ha dejado claro que quien cede a este vicio y pecado está lejos de Dios, y que enmendarse de este pecado es definitivo para no padecer la muerte eterna, y por tanto, se necesita tiempo y esfuerzo, más que cualquier otra batalla, para poder renunciar a este pecado. En efecto, el orgullo es un vicio grave, en cuyo mal reside el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. Así nos lo recuerda el Génesis en su capítulo 3, en que nos señala las palabras tentadoras del maligno a nuestros primeros padres. Cuando comas del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, nos dice el maligno. El relato de la Biblia nos explica el Papa Francisco, nos muestra que el mal no comienza en el hombre de forma estrepitosa, sino que empieza lentamente, cuando empezamos a entretenernos con el mal, cuando con la imaginación y los pensamientos quedamos atrapados en los halagos del maligno. Nos explica el Papa Francisco que así fue como Caín mató a Abel. No inició con la piedra con la que mató a su hermano, sino que la soberbia y la envidia primero anidaron en su corazón, en forma de rencor. Este oscuro sentimiento fue creciendo hasta convertirlo en un monstruo que lo llevó a matar a su hermano. El pecado está agazapado a la puerta, nos dice el libro del Génesis, advirtiéndonos estar alertas, a orar para no entrar en tentación, como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero la tentación y la soberbia no están solas, ni nos acechan solas. La soberbia y la envidia proceden del maligno. Dice el Papa Francisco que con el diablo, queridos hermanos, no se discute nunca. Y lo repite de nuevo, no se debe discutir nunca. Jesús nunca dialogó con el diablo. Lo expulsó y cuando fue tentado en el desierto, no respondió con el diálogo, sino con las palabras de la Sagrada Escritura, como una espada. El Papa Francisco
Advierte que debemos estar muy atentos a las seducciones del demonio, pues el diablo es un seductor. Así nos invita a nunca dialogar con él, porque él es más astuto que todos nosotros y nos la hará pagar. Dice claramente como un padre dice a sus hijos: cuando llegue la tentación, no dialogues. Cierra la puerta, cierra la ventana, cierra el corazón, y así te podrás defender contra la seducción del demonio. Y el Papa, como un padre preocupado, pregunta otra vez: ¿han entendido bien? Con la tentación no debemos dialogar. Con el diablo no debemos nunca conversar. El diablo pone al mal la máscara del bien. Por eso debemos estar siempre alertas. Cada uno debe ser el guardián de su propio corazón. Reflexionando nuestra fe. Fe que piensa y pensamiento que ora. Nuestra Madre María Santísima nos recuerda en el Magnificat cuando canta al Dios que con su poder dispersa a los soberbios. También el libro de los Proverbios nos dice que antes de la ruina va el orgullo y antes de la caída la soberbia, señalando que el destino final del orgullo y de la soberbia, de la vanidad, es la caída, la ruina. Pues como enseña el apóstol Pedro, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo, dice el Salmo 138, lo mira de lejos. Toda la Sagrada Escritura se refiere a este horrible pecado con dureza. Así nos lo cuenta el profeta Isaías también cuando nos dice que la mirada altiva del hombre será abatida y la soberbia de los humanos será humillada, que solo el Señor debe ser exaltado. En realidad, con sentido común, es inútil querer robarle algo a Dios, porque Dios siempre quiere darnos todo. Así también nos lo narra un caso emblemático de soberbia en el Evangelio. Precisamente cuando el Señor nos habla del fariseo, representando a la soberbia, y al publicano, que representa a la humildad. El fariseo rezaba de pie, enumerando sus propias virtudes y despreciando a las demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Su oración era un monólogo de autoalabanza. Era realmente un monumento a la soberbia. Por el contrario, el publicano encarnaba la humildad que el Señor espera de nosotros. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. La lección que nos da Jesús es que el humilde regresó a su casa justificado, es decir, perdonado y en gracia, pero el soberbio no. Jesús concluye su enseñanza con una regla espiritual absoluta, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la regla que debemos siempre recordar para evitar este pecado. Los escritores espirituales también han descrito las repercusiones del orgullo en la vida cotidiana. No solo es un pecado que desagrada profundamente a Dios, sino que arruina las relaciones humanas, pues envenena y destruye el sentimiento de fraternidad que opuestamente nos invita a la unión de la familia humana. El orgullo se manifiesta en varios síntomas. La persona que ha sucumbido al vicio de la soberbia incluso transforma su aspecto físico. El hombre orgulloso es altivo y manifiesta en su gesto corporal el vicio que juzga a los demás como ineptos, como incapaces. Su arrogancia le pide ver el precepto que Jesús nos dio en forma inexorable cuando nos dijo: no juzguéis nunca. Otro síntoma del orgullo es la respuesta exagerada a cualquier crítica, aunque sea buena y con intención. La persona enferma de orgullo responde como si se hubiera ofendido a un rey, como si se hubiera ofendido a su majestad. Alza la voz y frecuentemente rompe relaciones con los otros. Es poco lo que puede hacerse frente a una persona que padece esta enfermedad del espíritu. Solo es posible hacer uso de la virtud de la paciencia y de la humildad, siendo conscientes de que el edificio que ha construido de sí mismo caerá tarde o temprano. Así lo reza el proverbio italiano, que se refiere a este vicio como cuando el orgullo va a caballo, se vuelve a pie. Más pronto que tarde, la persona enferma de orgullo experimentará la necesidad de sentirse igual a los demás, vulnerable, incluso temeroso ante la muerte. Es el momento en que también podríamos acogerlo, con espíritu cristiano de caridad, sin juzgarlo. El único remedio para la soberbia o el orgullo, cuando la persona se da cuenta de ella, consiste en practicar la humildad. La vida espiritual es ciertamente un combate. Así nos lo recuerda el libro de Job cuando señala: la vida del hombre es una milicia sobre la tierra. San Agustín también decía en uno de sus sermones, hablando de la soberbia, que la vida del hombre es una lucha. Peleas contra el diablo, contra el mundo, pero el enemigo más difícil de vencer eres tú mismo. En su obra cumbre, La ciudad de Dios, San Agustín eleva este combate individual a una escala cósmica e histórica. Toda la historia de la humanidad es el resultado de una batalla entre dos amores. El amor propio, es decir, la soberbia, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, con el que se fundó la ciudad terrena, y el amor a Dios, la humildad, el amor de Dios hasta el desprecio de sí, que fundó la ciudad celeste. Cada día, con cada decisión, el ser humano lucha por hacer triunfar uno de estos dos amores en su vida. Podríamos pensar que nosotros no padecemos esta enfermedad, pero conviene que examinemos nuestra conciencia, como dice el Papa Francisco. Podríamos caer en el error de autoabsolvernos,
cuando decimos que estamos bien, que no tenemos estos problemas. Lo cierto es que debemos examinar nuestra conciencia y acudir al sacramento de la reconciliación para que recibamos la misericordia del Señor. Isaac Nínive, un célebre monje asceta, místico y teólogo del siglo VII, considerado uno de los más grandes místicos del cristianismo oriental, decía que en la Iglesia el que reconoce sus pecados y los llora es más grande que el que resucita a un muerto. En efecto, todos debemos pedir a Dios la gracia de reconocernos pecadores, necesitados de su conversión, conservando la confianza en el corazón de que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero, ¿por qué otras razones podemos decir que la soberbia, además de un pecado grave que desagrada a Dios, contradice nuestra naturaleza? Pues porque la razón natural nos dice que el ser humano es una criatura. Esto significa que es necesitada de Dios. Ya nos lo ha dicho el Señor: sin mí no podéis hacer nada. La razón bien usada nos pone en la evidencia permanente de nuestra debilidad. La soberbia contradice esta verdad fundamental al pretender la autosuficiencia y al poner en nosotros un deseo oculto de convertirnos en Dios, cerrando así las puertas de la salvación. La soberbia falsea la verdad sobre nosotros mismos, impide el juicio recto que es esencial para la vida moral y espiritual. Su único antídoto es la humildad. La gran virtud, la única que restaura el alma enferma y la pone en el camino de la verdad, reconociéndonos como criaturas, pecadores, necesitados de Dios, salvados por su misericordia. Reflexionando nuestra fe. Fe que piensa y pensamiento que ora. Aquí, como cristianos, tenemos que reconocer en nuestro corazón con toda la sinceridad que Cristo es nuestro único camino. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio en la tierra, siempre reconoció que su fortaleza derivaba de su dependencia total con el Padre. Así nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 5 del Evangelio, cuando dice que Jesús afirmó: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió».
Jesucristo, siendo Dios, no consideró que fuera algo de lo cual se pudiera enorgullecer. Por el contrario, se humilló a sí mismo hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. La cruz es el símbolo supremo de la humildad. El Rey del universo muere como un criminal colgado entre dos ladrones. Así nos lo enseñó cuando nos dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús es el siervo que vino para servir. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. La humildad es el camino para combatir la soberbia, y Jesucristo, en toda su vida, especialmente en la cruz, es nuestro camino y nuestro ejemplo para lograrlo. Recomendamos el libro del Papa Francisco, Catequesis sobre los vicios y las virtudes. Nada más por hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando nuestra fe. Los invitamos a escuchar nuestros próximos programas. Un cordial saludo para todos. Espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora.